Si quieres conocer la historia completa de lo que vibra más allá de los sentidos, quédate aquí y permite que las palabras se conviertan en un hilo invisible que atraviesa tu pecho. No es un azar que hayas llegado a este momento, aunque lo llames casualidad. El destino rara vez se anuncia con estruendo, suele presentarse en la forma de un susurro. En el instante en que un clic abre una puerta que no esperabas, algo en ti ya sabía que debía estar aquí, porque lo que se mueve no viene de afuera, viene de una memoria más antigua que tu propio nombre. Escucha con calma. No se trata de una teoría, ni de un discurso repetido. Es un umbral que comienza a abrirse en ti mientras cada sílaba se enciende. Respira despacio. No busques comprenderlo todo con la mente, porque la mente ansiosa siempre quiere poseer las cosas, y lo que va a desplegarse ahora no puede ser poseído, solo recordado. En algún lugar de tu interior hay un eco que reconoce estas vibraciones. Tal vez lo has sentido en los momentos de incomodidad inexplicable, en esa sensación de no pertenecer, de estar fuera de lugar aunque todo pareciera normal. Esa diferencia que a veces pesó sobre tus hombros no era un error. Era la primera señal de que tu conciencia percibía más de lo que aparentaba. Es como si la realidad estuviera compuesta por capas y tú hubieras nacido con la capacidad de sentir la tensión entre ellas. Esa incomodidad sagrada no es un castigo. Es la marca de quienes escuchan lo que los demás callan, de quienes ven las grietas por donde la luz se filtra. Imagina por un instante tu vida como un escenario donde todos siguen un guión rígido. Tú has sentido que algo no encaja, que las frases se repiten, que los gestos son mecánicos. Esa percepción no es debilidad, es sensibilidad. Has notado que personas desconocidas se acercan y confían en ti, lo que nunca dijeron en voz alta. Que niños y animales reaccionan de un modo distinto a tu presencia, como si reconocieran en tu aura un refugio silencioso. Esto no lo provoca una sonrisa amable ni una actitud particular. Es la vibración que emanas, una frecuencia de aceptación que rompe las defensas ajenas. Tu energía habla un idioma que la mente no traduce, pero que el alma entiende. Cuando en ti late esa diferencia, comienzas a descubrir que lo exterior responde a lo interior. No es una metáfora vacía. Todo lo que sostienes dentro se refleja afuera. Así lo señalaron los antiguos iniciados cuando grabaron en piedra la frase que atravesó milenios: lo que es arriba es abajo. Esa sentencia no era un adorno filosófico, era una clave, una advertencia de que la materia es solo el eco de un ritmo más profundo. Mira tu vida y recuerda cuántas veces lo que llevabas en el corazón terminó coloreando los encuentros, los espacios, las oportunidades. Una emoción sostenida crea densidad, y esa densidad se convierte en circunstancias. Un pensamiento repetido vibra con insistencia, y esa vibración atrae hacia ti formas que coinciden con su tono. Nada de lo que experimentas es ajeno a lo que sostienes. El mundo no se levanta contra ti. Responde a tu nota interna. Piensa en aquella vez en que estabas en paz y todo fluía con naturalidad, como si el universo se alineara en pequeños gestos. Una llamada oportuna, una puerta que se abría, una sonrisa inesperada. Y recuerda también cuando estabas inquieto y todo parecía trabarse, como si hasta los objetos conspiraran en contra. Nada de eso fue azar. Era el campo respondiendo a tu vibración. Comprenderlo es un punto de inflexión. Ya no puedes mirarte como víctima de circunstancias, porque descubres que siempre fuiste el director de la película.
incluso cuando creías ser un actor secundario perdido en la trama. La vida es un espejo continuo, y cada día repite la imagen de lo que late en tu interior. Respira de nuevo y siente la densidad de esta verdad. No se trata de convencerte, se trata de que tu cuerpo lo reconozca. Allí donde llevas un nudo en la garganta, quizás hay palabras que nunca dijiste, en el estómago, las verdades que no supiste digerir, en los hombros, las cargas que no soltaste. El cuerpo no inventa dolores, traduce vibraciones. Es el altar donde lo invisible se hace visible, el templo que muestra lo que tu mente intenta negar. Los antiguos lo sabían. No trataban al cuerpo como enemigo ni lo reducían a máquina. Lo miraban como mapa, como espejo sagrado. Y cuando Thoth enseñaba a sus iniciados, les decía que el campo precede a la carne, que la energía es el molde y el cuerpo la forma vertida en él. Esa forma de mirar cambia la relación con todo. Ya no se trata de sanar luchando contra un síntoma, sino de escuchar lo que ese síntoma revela. La tos no es solo un reflejo físico, puede ser el grito ahogado de una verdad que busca salida. La fatiga no es únicamente debilidad, es el eco de una vibración sostenida en resistencia, una señal de que tu campo necesita reposo. Todo lo que ocurre en ti tiene su raíz en un patrón vibracional. Y cuando lo reconoces, lo externo empieza a alinearse. Este es el inicio de la alquimia. El arte de transformar el plomo de la confusión en el oro de la presencia. No creas que esto es inaccesible. El oro está ya en tu interior, esperando a que le retires las capas de miedo y olvido. Cada emoción no procesada es plomo que cubre tu claridad. Cada juicio repetido es una costra que endurece tu fuego. Pero al observar con calma, sin rechazo, comienzas a disolver esas capas. El fuego justo de la atención revela lo que siempre estuvo allí. No se trata de añadir nada nuevo, sino de recordar. Eso fue lo que Thoth dejó como legado. No dogmas, sino llaves. No rituales teatrales, sino códigos vibratorios escondidos en frases, en símbolos, en silencios. Y es en el silencio donde todo se abre, no el silencio muerto de la ausencia, sino el silencio vivo que escucha más allá de las palabras. Cuando cierras los ojos y dejas que la respiración se haga consciente, notas un leve cambio. El tiempo parece dilatarse, las paredes respiran, el aire se vuelve más denso. No es fantasía, es la percepción afinándose. Allí comienza a encenderse el ojo oculto, esa visión que no depende de la retina sino de la presencia. Es un ojo que no observa objetos, atraviesa velos, no interpreta, reconoce, y cuando se abre, aunque sea por un instante, ya no vuelves a mirar el mundo del mismo modo, porque descubres que detrás de cada forma hay vibración, que detrás de cada encuentro hay una geometría secreta y que tu propia conciencia es la llave que ajusta esas formas y esas geometrías. En este momento tal vez lo estés sintiendo, un ligero estremecimiento, una memoria que no sabes de dónde viene. Es el recuerdo de lo que siempre supiste, que la realidad no es rígida, que el tiempo no es una cadena, que la conciencia es el espacio donde todo se organiza. Nada de lo que has vivido fue en vano. Cada incomodidad, cada pérdida, cada intuición silenciada fue parte de un tejido mayor. Y ahora empiezas a ver los hilos. El velo se afina y lo invisible se asoma. Permanece aquí. Deja que el ritmo de tu respiración acompañe las palabras, porque la travesía apenas comienza y lo que está por revelarse es la semilla de una visión que no podrás olvidar. Como es arriba,
es abajo. Esa frase que parece un eco lejano en la memoria de la humanidad no fue concebida como un adorno poético ni como una fórmula esotérica para repetir sin comprender. Fue, y sigue siendo, un código. Quien lo pronuncia desde la mente lo convierte en eslogan. Quien lo sostiene en la conciencia lo convierte en llave. Lo que vibra en lo más sutil inevitablemente se refleja en lo denso. Y lo que construyes en lo invisible termina apareciendo frente a tus ojos con la misma naturalidad con la que un reflejo obedece al cuerpo que lo proyecta en el agua. La realidad, por tanto, no es un muro contra el que chocas, es un espejo que devuelve la imagen de tu propio estado. Imagina una sala llena de instrumentos desafinados. Cada cuerda, cada nota suena de manera incoherente, creando un ruido que agota. Pero basta un solo diapasón golpeado en la frecuencia justa para que, poco a poco, los demás instrumentos empiecen a vibrar en consonancia. Eso es tu aura cuando sostienes coherencia interna. Tu campo se convierte en un diapasón silencioso que ordena lo que le rodea. Y aunque no lo veas, los demás lo sienten. Por eso, hay momentos en que tu calma contagia a quienes te escuchan, en que tu alegría abre caminos donde antes había bloqueos. El universo no se reorganiza por azar. Se acomoda en torno a la vibración más fuerte y constante. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has querido cambiar el mundo desde afuera, empujando las piezas, discutiendo con las circunstancias, forzando la corriente, y sin embargo, todo volvió al mismo punto, como si lucharas contra un río más grande que tú? Lo que nunca te contaron es que la corriente siempre comienza dentro, cuando en tu interior surge la claridad. El afuera no puede resistirse. Es ley de correspondencia. El agua de una fuente brota con la pureza de lo que la alimenta. Si el manantial está turbio, el río lo estará también. Los antiguos lo sabían y por eso no buscaban controlar ejércitos ni erigir murallas. Buscaban el dominio de sí mismos, porque comprendían que quien gobierna su campo gobierna sus circunstancias. El verdadero poder no consistía en poseer, sino en recordar que todo lo visible nace de lo invisible. Y es invisible tu emoción sostenida, invisible tu pensamiento repetido, invisible tu fe o tu miedo. Pero todos ellos moldean el barro de la existencia con la misma precisión con la que el viento esculpe dunas en el desierto. No es extraño entonces que la vida se haya encargado de mostrarte siempre lo que vibrabas. Aquella relación que repetía el mismo patrón. Aquel trabajo que parecía espejo de tu inseguridad. Aquella coincidencia que confirmaba tus intuiciones. Nada fue casual. El campo respondió con la exactitud de un eco. Si dentro de ti reinaba la duda, afuera se levantaba la incertidumbre. Si dentro ardía la confianza, afuera las puertas se abrían. Esta comprensión desmantela el papel de víctima y coloca en tus manos la pluma con la que se escribe tu historia. Pero comprender esta ley no significa controlarlo todo con rigidez. Es un arte más fino, un equilibrio entre sostener coherencia y dejar que la vida baile con su propia música. Quien intenta manipular cada detalle se ahoga en la obsesión. Quien suelta todo sin sostener nada se pierde en la inercia. El secreto está en la nota constante que se mantiene sin esfuerzo. Como el latido del corazón. No piensas en que late, simplemente late, y gracias a ello la vida circula. Así debería ser tu vibración, una coherencia que no exige tensión, una presencia que se sostiene incluso en medio de las tormentas.
Haz memoria de un instante en el que, a pesar del caos alrededor, lograste permanecer sereno. Puede que hubiera gritos, discusiones, ruido, pero tú sentías un centro intacto dentro de ti, y en ese centro, lo externo parecía perder fuerza. Esa es la prueba de que tu campo no es un reflejo pasivo, sino una fuerza activa. Cuando tu coherencia se intensifica, tu aura comienza a proyectar orden hacia afuera, y la realidad obedece. Esto no es fantasía, es física sutil. El corazón humano, en estado de calma, emite un campo electromagnético que puede sincronizar el ritmo de otros corazones cercanos. La ciencia comienza apenas a medir lo que las tradiciones sabían, que tu estado interior se contagia, que la coherencia se expande, que el silencio verdadero ordena más que 1000 palabras. Si lo comprendes, tu vida deja de ser una reacción interminable a lo que ocurre y se convierte en una creación consciente. Dejas de apagar fuegos y empiezas a encender luces. Dejas de perseguir resultados y comienzas a sembrar vibraciones. Y cuando lo haces, la realidad responde con sincronicidades que parecen milagros, pero que en verdad son correspondencias exactas. El universo es un espejo, no un juez. No premia ni castiga, refleja. Ahora detente un momento y reconoce que cada frustración, cada alegría, cada encuentro y cada desafío han sido respuestas a lo que vibrabas. No fuiste víctima de un azar cruel. Fuiste protagonista de una obra invisible que ahora empieza a revelarse. Y al entenderlo, algo se libera. La carga del resentimiento se disuelve, porque ya no culpas al mundo. Comprendes que siempre estuvo en tus manos ajustar la nota. Esa es la llave que abre todas las demás. La certeza de que lo exterior es reflejo de lo interior. Y cuando tomas en serio esta verdad, el juego cambia por completo. El eco de la frase sigue resonando, como un tambor antiguo que marca el compás del cosmos. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es un misterio lejano. Es la ley que pulsa en tu respiración, en tu latido, en tu mirada, y cada vez que lo recuerdas, un velo más se disuelve y el espejo comienza a mostrar con nitidez que siempre fuiste el origen de lo que ahora contemplas. Si hasta ahora has sentido que el mundo exterior es apenas el reflejo de tu vibración interna, ahora es momento de adentrarse en un territorio aún más profundo. Allí donde la conciencia empieza a desbordar los límites de la carne y revela que no está confinada en tu cráneo, ni encerrada en tus pensamientos, sino expandida en un campo que late y se extiende más allá de tu piel. Ese campo, que los sabios antiguos llamaron aura, no es un adorno místico ni un capricho de supersticiones olvidadas. Es un organismo vivo, un océano invisible de frecuencias que se comunica con todo lo que existe. Un lenguaje secreto que no pasa por palabras, pero que todos los seres comprenden de manera instintiva. Hay momentos en los que la vida parece susurrar señales extrañas. Un niño que te mira fijamente sin razón aparente. Un animal que se calma cuando te acercas. Un desconocido que te confiesa lo que jamás se atrevió a decir en voz alta. No es casualidad, no es azar. Es tu campo energético vibrando en un tono particular que los demás reconocen sin poder explicarlo. Los antiguos egipcios decían que el espíritu emite una melodía que solo el oído del alma puede percibir, y cuando esa melodía es coherente, los demás se sienten seguros, vistos, acogidos. En un mundo lleno de máscaras y tensiones ocultas,
Tu aura se convierte en un refugio silencioso donde otros pueden descansar. Sin embargo, esa misma fuerza que atrae también expone. El faro que ilumina el camino para los perdidos también atrae a quienes buscan energía a cualquier precio. Es ahí donde comienzas a notar el desgaste, como si cada encuentro drenara una parte de tu vitalidad. Lo que para la mayoría es invisible, para ti se hace evidente en forma de cansancio inexplicable después de una simple conversación, en forma de emociones ajenas que se adhieren a tu cuerpo como un abrigo que no elegiste ponerte. Entonces descubres que la sensibilidad no siempre es ligera. A veces es un peso que exige aprender a distinguir lo que es tuyo de lo que pertenece a los demás. Es en ese punto cuando comprendes que no basta con percibir. Hay que aprender a sostenerse. El aura poderosa sin disciplina es como un río desbordado. Riega todo lo que toca, pero también arrasa sin control. Con disciplina se convierte en canal, en corriente que nutre y guía. Y la disciplina aquí no significa rigidez, sino el arte de saber cuándo abrirse y cuándo recogerse, cuándo dejar que el mundo entre y cuándo preservar el silencio interior como un santuario inviolable. Algunos lo llaman don, otros carga, pero en realidad es una invitación a la maestría. Porque lo que al inicio parece un caos de sensaciones y emociones sin dueño, poco a poco se transforma en brújula. Entras a un lugar y antes de escuchar una palabra ya sabes lo que ocurre. Miras a alguien a los ojos y su campo habla más claro que su boca. Sientes en el cuerpo la tensión de una sala, el secreto escondido detrás de una sonrisa, la verdad no dicha que vibra más fuerte que cualquier frase. Y entonces descubres que tu sensibilidad no era fragilidad, sino visión adelantada. Los sabios lo describían como un ojo que no se encuentra en el rostro, un ojo que no observa formas, sino corrientes. Ese ojo, que en muchas tradiciones fue llamado el ojo interno o el ojo del espíritu, es en realidad la capacidad de leer el tejido invisible de la realidad. No ve objetos, ve patrones, no se detiene en apariencias, atraviesa hasta la raíz. Y cuando empieza a abrirse, la vida cotidiana cambia de textura. La calle ya no es solo una sucesión de personas apuradas, sino un mar de vibraciones en movimiento. Una conversación ya no es solo palabras, sino un intercambio de energías que se cruzan y se reconocen. Claro que todo don conlleva un reto. La percepción ampliada también significa estar expuesto a un caudal mayor de información. El ruido del mundo se amplifica y lo que para otros pasa desapercibido, para ti se vuelve evidente. Por eso, muchos que viven esta apertura sienten la necesidad de soledad, no como rechazo a la humanidad, sino como descanso, como si el alma buscara un lugar para procesar todo lo recibido. La soledad entonces deja de ser vacío y se convierte en medicina, en laboratorio silencioso donde las sensaciones se ordenan y el campo se purifica. Y es en esa purificación cuando notas algo extraordinario. Tu energía comienza a interactuar con la materia. Las luces titilan a tu paso. Los aparatos se comportan de forma extraña. Los relojes se detienen sin explicación. Podría parecer fantasía, pero es un fenómeno registrado incluso en testimonios modernos. La conciencia influyendo directamente sobre la electricidad. ¿Qué significa esto? Que la frontera entre lo interno y lo externo nunca fue tan sólida como te hicieron creer. Tu campo, cuando se intensifica, no solo percibe, también actúa. Se convierte en un agente real capaz de alterar el curso de lo físico. ¿Así?
Lo que empezó como una sensación de no encajar en el mundo termina revelándose como el descubrimiento de que nunca estuviste limitado al cuerpo. Tu ser se extiende, tu vibración se comunica, tu presencia transforma. Comprendes que tu existencia no se mide únicamente por lo que haces o dices, sino por lo que irradias en silencio. Y en ese silencio, en esa corriente invisible que emana de ti, comienza a trazarse la verdadera medida de tu poder, porque ya no es un poder que busca dominar, sino uno que inevitablemente ordena, guía, refleja y despierta la conciencia. Entonces, deja de ser idea abstracta y se convierte en presencia palpable. Te mueves en el mundo, pero a la vez el mundo se mueve contigo. Caminas, respiras, piensas, y cada uno de esos gestos es una onda que se expande más allá de lo que imaginas. Y allí descubres que el secreto que tantas culturas intentaron transmitir con símbolos, con metáforas, con rituales, no era más que esto: la certeza de que eres más vasto que tu cuerpo, más amplio que tu mente, más profundo que tus recuerdos. Una chispa de la totalidad que, al reconocerse, empieza a iluminar lo que toca. Y esa chispa, aunque a veces titile bajo el peso del ruido, no se extingue. Solo espera a que la reconozcas, a que la alimentes con presencia, a que la sostengas con silencio. Porque en el silencio donde todo parece ausente, late en verdad el comienzo de todo. Allí, en ese centro invisible que nadie más ve, empieza la obra secreta de tu despertar. En ese despertar silencioso se revela una paradoja que pocos saben sostener. Cuanto más se abre tu percepción, más evidente se hace la necesidad de recogerte en ti mismo. Es como si al ampliar tu visión hacia lo invisible también se multiplicaran las voces, los ecos, las corrientes que atraviesan tu campo. Y entonces descubres que no basta con tener los ojos internos abiertos. Necesitas un refugio donde esas visiones encuentren orden. Y ese refugio no se halla en los templos de piedra ni en los libros escritos, sino en la profundidad de tu propia soledad. La soledad no como vacío ni castigo, sino como un regreso al centro. En ella aprendes a distinguir lo que te pertenece de lo que recogiste del mundo, a separar tu emoción auténtica del ruido ajeno que tu sensibilidad absorbió como una esponja. Al principio puede parecer incómodo, como si te enfrentaras a un desierto donde nada ocurre. Pero pronto descubres que en ese desierto la vida habla con más claridad que en 1000 conversaciones. El silencio te desnuda, y en esa desnudez comienzas a reconocer la vibración original que habías olvidado bajo capas de obligaciones, expectativas y máscaras. Muchos confunden esta necesidad con timidez o rechazo. No comprenden que después de un encuentro social, incluso lleno de risas, tu cuerpo puede sentirse drenado como si hubieras corrido una larga distancia. No es desagrado, es que cada risa, cada mirada, cada emoción flotando en el aire quedó registrada en tu campo y necesita tiempo para organizarse. Igual que un instrumento afinado no puede sonar bien si no se le da pausa entre una melodía y otra. Tu ser necesita esos intervalos donde la nota vuelve a su pureza, y en esa pureza ocurre algo esencial. La energía que parecía dispersa comienza a reunirse. Lo que antes se sentía como fragmentos rotos encuentra de nuevo coherencia. Tu aura, cargada de información extraña, empieza a depurarse como el agua que, al reposar, deja que la turbiedad se asiente en el fondo y la claridad aparezca en la superficie. Entonces, lo que eres en esencia se hace evidente otra vez. Un centro vibrante capaz de sostener su propia luz sin depender del caos externo.
Los antiguos iniciados lo sabían y, por eso, se retiraban en ciclos. No lo hacían para escapar del mundo, sino para volver a sí mismos con tanta fuerza que al regresar su sola presencia reorganizaba lo que estaba desordenado. Así es como la soledad se convierte en medicina. No huyes del ruido, lo trasciendes. Lo purificas en tu interior hasta que ya no te arrastra. Entonces, cuando vuelves al mundo, tu campo no es un lugar vulnerable donde todos depositan su carga, sino un faro que ilumina sin agotarse. Y es aquí donde se revela una verdad que puede transformar por completo tu relación con la vida. La fuerza de tu energía no se mide por cuánto resistes, sino por cuánto ordenas en silencio. No se trata de blindarte con muros, sino de vibrar con tanta coherencia que lo desarmónico no encuentre cómo entrar. La verdadera protección no es levantar barreras, es expandir un campo de tal pureza que lo disonante se disuelva al contacto. Este poder, sin embargo, trae consigo otra revelación. Lo que tú sostienes en tu interior no solo afecta tu cuerpo y tus relaciones, también modifica el tejido mismo de la realidad. Es en este punto donde empiezas a notar las sincronicidades. Esos hilos invisibles con los que el universo parece responderte como si fuera un espejo consciente. Piensas en alguien y aparece. Buscas una respuesta y la encuentras en la página exacta de un libro que se abre solo. Preguntas en silencio y la vida te responde en símbolos, en números repetidos, en encuentros improbables. A eso los antiguos lo llamaron diálogo con el cosmos. Y no es una fantasía piadosa. Es la consecuencia natural de un campo que ha recuperado su coherencia. Cuando tu vibración se ordena, el universo se organiza a tu alrededor con la misma precisión con la que los planetas giran obedeciendo una fuerza invisible. Comprendes entonces que las coincidencias nunca fueron casualidad, sino mensajes, y que esas señales no son para entretenerte, sino para guiarte en el camino de tu propio despertar. Así, la soledad deja de ser un espacio vacío y se convierte en el taller secreto donde fabricas las condiciones de ese diálogo. Es en ella donde tu nota interior se afina y, al afinarse, el universo puede reconocerte, porque la vida no responde a tus palabras superficiales, sino a la vibración que sostienes aún en silencio. No escuchará lo que dices de manera distraída. Escuchará lo que eres cuando todo calla. Entonces comprendes que el verdadero lenguaje no está hecho de frases, sino de presencia. Y esa presencia, cuando se vuelve estable, abre la puerta a un misterio aún más profundo. El descubrimiento de que el universo no solo responde, sino que comienza a hablarte directamente, como si susurrara tu nombre a través de los pliegues de la realidad. Cada signo, cada sincronía, cada encuentro se convierte en un recordatorio de que formas parte de un tejido vivo que escucha, que guía, que responde. Y al reconocerlo, el velo se vuelve más delgado, la frontera entre lo visible y lo invisible más tenue, y tu vida misma empieza a sentirse como un rito constante donde lo sagrado se manifiesta en lo cotidiano. Si has sentido alguna vez que el universo te observa de vuelta, que en medio de un día común aparece un signo imposible de ignorar, entonces ya conoces la textura de lo que comienza a revelarse aquí. Hay instantes en que lo externo deja de ser paisaje y se convierte en mensaje. Números que se repiten como un código secreto. Un ave que se cruza justo cuando estabas pensando en una respuesta. Una canción que suena con las palabras exactas que necesitabas escuchar. Para la mirada distraída, todo esto no es más que azar,
para la conciencia que ha despertado. Es la voz del cosmos. La tradición hermética lo describía con claridad. El universo no es una máquina ciega ni un escenario indiferente. Es un organismo vivo, vibrante, inteligente, que responde de manera inmediata a la nota que emites. Y cuando tu campo se vuelve coherente, la comunicación se abre como una puerta. No es que el mundo comience a hablar, es que por fin aprendes a escuchar. La sincronicidad es la prueba de que la distancia entre tu interior y lo externo es ilusoria, de que lo que late en tu corazón encuentra eco en la vastedad del cielo. Imagina por un momento que caminas por un bosque y cada uno de tus pasos genera un eco en los árboles, en los animales, en el viento. Eso mismo ocurre en la realidad, aunque no lo percibas a simple vista. Cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada es como un paso que deja huella, y la naturaleza entera responde con símbolos. Lo que llamas coincidencia es en verdad correspondencia. Lo que llamas suerte es alineación. Y cuando esta alineación se vuelve constante, comienzas a vivir en un estado en el que lo invisible se hace palpable, en el que lo sagrado ya no está relegado a templos antiguos, sino que aparece en la señal de tránsito, en la mirada de un desconocido, en el ritmo exacto de tu respiración. El impacto de este descubrimiento es profundo, porque derrumba la idea de que estás perdido en un universo ajeno. De pronto entiendes que no eres un espectador, sino un coautor, que cada signo es respuesta a un diálogo que tú mismo iniciaste. Aunque no lo recuerdes, y al aceptar esa conversación, la vida se convierte en un rito continuo, un flujo de símbolos que te invitan a elegir con más claridad qué vibración deseas sostener. Porque el universo no distingue entre tus deseos conscientes y tus miedos ocultos. Refleja lo que vibra más fuerte. Por eso, cuando sostienes temor, aparecen señales que lo confirman. Y cuando sostienes confianza, todo se organiza para abrir caminos. Este diálogo, sin embargo, no siempre es suave. A veces la vida grita cuando no escuchas. Un accidente, una enfermedad, una pérdida se convierten en símbolos extremos, no para castigarte, sino para devolverte la atención hacia lo esencial. El universo siempre habla, pero si ignoras susurros, recurre a gritos. Y comprender esto es como descubrir que nunca estuviste solo, que siempre hubo una corriente invisible guiándote, esperando que aprendieras a leer sus signos. Los sabios decían que en el instante en que reconoces una sincronicidad, tu campo se expande, no porque el evento en sí tenga poder, sino porque tú, al mirarlo con reverencia, creas un puente entre tu mundo interior y el tejido infinito de la realidad. Ese puente se fortalece cada vez que agradeces una señal, cada vez que respondes con coherencia a lo que la vida te muestra. Y al hacerlo, entras en un estado donde la magia deja de ser excepción y se vuelve norma. No es que ocurran más milagros, es que tu visión cambia y empiezas a notarlos en cada esquina. Entonces llega un punto en que la frontera entre tú y el universo desaparece. Sientes que la vida te susurra no solo con símbolos externos, sino desde adentro, como si cada palpitar de tu corazón fuera un latido compartido con la totalidad. Comprendes que lo divino nunca estuvo lejos, que la voz de lo eterno nunca se apagó, solo necesitabas aquietar el ruido para escucharla. Y en ese reconocimiento, una certeza se instala. Tu existencia es un diálogo permanente con el misterio. Cada paso, cada respiro, cada encuentro es parte de una coreografía invisible que se ajusta a tu vibración. La consecuencia de este despertar es liberadora. Dejas de mendigar respuestas afuera
Dejas de perseguir señales desesperadamente porque entiendes que la señal eres tú. Tu campo ordenado es la antena y el transmisor, el origen y el receptor. El universo no te habla en un idioma extraño, sino en la frecuencia que tú mismo sostienes. Y allí, en ese punto, la vida entera se convierte en un espejo perfecto, revelando a cada instante la magnitud de tu propio ser. Lo que antes parecía una cadena de casualidades ahora se revela como un tapiz de correspondencias, tejido con hilos invisibles que conectan cada experiencia. Y cuando por fin aceptas caminar con los ojos del alma abiertos, descubres que no hay separación. Tú y el universo son un mismo campo vibrando, jugando, recordándose a sí mismo en infinitas formas. Si todo lo que has vivido hasta ahora te ha mostrado que el universo no solo responde, sino que dialoga contigo, en este punto la revelación se vuelve aún más íntima, porque no se trata únicamente de reconocer señales externas, sino de sentir que tu conciencia comienza a expandirse más allá de los límites de lo humano, tocando planos donde las categorías habituales pierden sentido. Allí descubres que lo que llamabas vida cotidiana es apenas una capa, y que detrás late un entramado de realidades superpuestas, vibrando al unísono como cuerdas invisibles en una sinfonía cósmica. Los iniciados en Egipto decían que Thoth no entregaba libros para ser leídos, sino espejos para ser atravesados. No eran palabras, eran códigos. Y quien lograba sostener su mirada interior lo suficiente, comenzaba a percibir lo que hay detrás del telón. La certeza de que cada instante es un pliegue en el tiempo, que cada experiencia es simultáneamente semilla y fruto, que lo que llamas presente es apenas un punto de intersección entre infinitas posibilidades. La realidad, comprendida así, deja de ser línea y se convierte en tejido, y tú, lejos de ser un espectador, eres uno de sus tejedores. Imagina que caminas en medio de un mercado ruidoso. Voces, colores, olores, todo parece caos. Pero si cierras los ojos y afinas el oído, descubres un pulso constante que lo une todo, un ritmo secreto que sostiene hasta el ruido más disonante. Así es la conciencia cuando atraviesas la superficie de lo aparente. Te das cuenta de que el caos nunca fue desorden, sino parte de una coreografía mayor que solo se revela a quien mira con los ojos del alma. Y en ese instante, la ansiedad se disuelve, porque ya no buscas controlar cada detalle. Aprendes a reconocer el patrón escondido detrás de la danza. Es entonces cuando surge la paradoja más difícil de aceptar. No necesitas añadir nada a lo que ya eres. No hay técnicas milagrosas, no hay fórmulas secretas que falten. El trabajo verdadero no es acumular, sino recordar. No es conquistar, sino soltar. Porque lo que eres en esencia ya contiene la chispa, la geometría, el código. Lo único que oscurece esa chispa son las capas que fuiste acumulando. Miedo, culpa, condicionamientos heredados, creencias prestadas. Todo lo que ahora llamas identidad no es más que una vestidura provisional que cubre lo eterno. Y aquí aparece el misterio de la llamada naturaleza doble, que tantas tradiciones han susurrado. Eres cuerpo, sí, pero también eres algo que no se limita a la carne. Durante el sueño, lo experimentas sin darte cuenta. Mientras tu cuerpo yace inmóvil, hay una parte de ti que se mueve, que viaja, que observa. Esa parte no necesita espacio ni tiempo, porque pertenece a un plano donde todo ocurre en simultáneo. Los iniciados lo sabían y lo practicaban conscientemente.
Aprendían a salir del cascarón físico sin romperlo, a navegar por los planos invisibles con la misma naturalidad con la que caminas por tu habitación. Quizá alguna vez lo has sentido en sueños lúcidos, en visiones repentinas, en la sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Esa experiencia, que muchos descartan como imaginación, es en realidad la confirmación de que la conciencia no está limitada por la materia. Y cuando esta certeza se instala, todo cambia. El miedo a la muerte se disuelve porque comprendes que la muerte no es fin, sino tránsito, un cambio de vibración, un regreso al campo mayor. La ansiedad por el futuro se suaviza, porque sabes que las posibilidades ya existen y que tu vibración decide cuál de ellas se hará visible. Pero este conocimiento no llega como una idea intelectual, sino como una vivencia. Lo sientes en tu cuerpo cuando, en un instante de presencia absoluta, el tiempo parece dilatarse. Miras un atardecer y percibes que ese instante se prolonga indefinidamente, que lo que llamas segundo se abre como un océano interminable. Escuchas el silencio profundo en medio de la noche y de pronto sientes que no estás solo, que algo más te acompaña. Un tejido invisible que respira contigo. En esos momentos la frontera entre lo humano y lo divino se hace porosa y comprendes que nunca estuviste separado. Es aquí donde comienza el verdadero trabajo, porque una cosa es tener vislumbres fugaces de lo eterno y otra muy distinta es sostener esa visión en medio de la vida diaria. Despertar no significa huir del mundo. Significa aprender a vivir en él sin olvidar el campo invisible que lo sostiene. Significa hablar, comer, trabajar, pero con la certeza silenciosa de que cada acto es un rito, cada palabra un hechizo, cada pensamiento una semilla que germina en el tejido universal. Es vivir con los pies en la tierra y el corazón en las estrellas, sabiendo que no hay contradicción entre ambos, y cuando logras ese equilibrio, algo maravilloso ocurre. Lo que antes parecía milagro se convierte en estado natural. Las coincidencias se multiplican. Las respuestas aparecen antes de que formules las preguntas. La vida entera empieza a reorganizarse en torno a tu coherencia. Ya no eres una hoja llevada por el viento, eres el viento mismo. Ya no esperas señales para actuar, eres la señal. Y en ese reconocimiento, la soledad se transforma en compañía, porque sientes que cada partícula del universo responde a tu vibración. Lo que late aquí no es un poder para presumir, sino una responsabilidad, porque cuando reconoces que eres campo y no solo cuerpo, comprendes que cada vibración que sostienes afecta al tejido mayor. Tu miedo no es privado, tu confianza tampoco. Todo se expande, todo se comparte. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué música quieres tocar en este gran concierto? ¿Qué huella deseas dejar en el tejido infinito que te rodea? La respuesta no se encuentra en la mente, sino en el modo en que eliges vibrar ahora, en este mismo instante. Y allí comienza la verdadera alquimia, no la de los metales, sino la del alma. Porque cada vez que transformas miedo en presencia, culpa en aceptación, duda en claridad, estás cumpliendo el arte más antiguo y más sagrado, convertir el plomo de la inconsciencia en el oro de la sabiduría. Y en esa alquimia silenciosa, en ese fuego que no quema pero transmuta, comienza a revelarse lo que tantas veces fue ocultado bajo símbolos y metáforas. La verdad de que la materia es apenas la última máscara de la vibración. Lo que llamas cuerpo no es otra cosa que un eco solidificado de tus frecuencias internas.
Lo que llamas destino no es más que la consecuencia natural de tus elecciones invisibles. Y lo que llamas mundo no es sino un escenario mutable que responde, una y otra vez, al guión que escribes con cada pensamiento, con cada emoción, con cada silencio que sostienes. Los antiguos lo resumieron con una frase que ha viajado a través de los siglos como un secreto disfrazado de obviedad. El todo es mente. Y aunque la modernidad se empeñó en reducirla a un juego filosófico, su poder es mucho mayor. No significa que todo sea imaginación, sino que la mente cósmica, ese océano de conciencia donde flotamos, es el sustrato de cada forma. La roca, el río, el animal, tu cuerpo, tu memoria. Todo nace y se sostiene en esa mente infinita. Tú no piensas dentro de tu cabeza, tú piensas dentro del todo, y el todo piensa a través de ti. Si logras comprender esto no como una idea abstracta, sino como una experiencia vivida, la relación con tu existencia cambia radicalmente, porque dejas de ver tus pensamientos como sombras privadas y comienzas a reconocerlos como fuerzas activas que tocan el tejido del mundo. Cada pensamiento es una semilla lanzada en el campo universal. Y el universo, fiel a su naturaleza, no distingue entre lo que deseas y lo que temes, cultiva aquello que sostienes con más fuerza. Así, cuando vibras en miedo, atraes experiencias que lo confirman, y cuando vibras en confianza, todo se organiza para sostenerte. La ciencia moderna, a pesar de su resistencia, ha comenzado a tropezar con esta verdad. Los experimentos cuánticos revelaron que la partícula se comporta de manera distinta cuando es observada, como si respondiera a la presencia de la conciencia. El entrelazamiento mostró que dos partículas separadas por grandes distancias permanecen conectadas, como si existiera un puente invisible más allá del espacio y el tiempo. Lo que para la física es un enigma, para las tradiciones antiguas era obviedad. Todo está unido, todo vibra en resonancia, nada ocurre aislado. De pronto, lo que parecía superstición empieza a entrelazarse con los datos, y tú, en medio de este cruce, reconoces que la sabiduría no se perdió, simplemente cambió de lenguaje. Thoth lo escribió en geometrías vivientes, la ciencia lo describe con fórmulas matemáticas, pero ambos apuntan al mismo principio, que la conciencia y la realidad no son dos, sino uno. Este reconocimiento no te invita a la arrogancia de creerte Dios en un trono, sino a la humildad de saborear tu papel de co-creador en una sinfonía inmensa. No controlas todo, pero influyes en todo. No decides el guión de los demás, pero tu vibración moldea el paisaje en que se desenvuelven tus pasos. El libre albedrío no es un poder absoluto, es un pincel. Pintas con él sobre un lienzo que ya está vivo, y lo que surja dependerá tanto de tu trazo como del latido del lienzo mismo. Aquí es donde surge la verdadera disciplina. No vigilar obsesivamente cada pensamiento, sino cultivar un estado de coherencia que, como un río, lleve consigo a todas tus corrientes internas. No es reprimir lo que sientes, sino transformarlo. No es negar la sombra, sino abrazarla hasta que pierda su veneno. Porque el campo no se engaña, responde a lo que eres en profundidad, no a lo que pretendes en la superficie. Y cuando comienzas a vivir con esa conciencia, la realidad se vuelve un espejo transparente. Cada evento, por doloroso o gozoso que sea, se revela como maestro. Cada dificultad aparece como oportunidad de ver qué vibración sigues sosteniendo.
Cada alegría se convierte en recordatorio de que la armonía también puede ser cultivada. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en laboratorio sagrado, en taller alquímico donde lo esencial no es vencer, sino despertar. Así, lo que antes llamabas casualidad se vuelve correspondencia, lo que antes llamabas sufrimiento se transforma en mensaje, lo que antes llamabas mundo externo se reconoce como reflejo. Y en esa transparencia, lo divino comienza a mostrar su rostro en lo cotidiano. Una palabra que llega en el momento justo, una mirada que atraviesa, una pausa en medio del ruido que se abre como portal. Entonces comprendes que lo sagrado nunca estuvo en los templos de piedra ni en las escrituras ocultas. Siempre estuvo latiendo en ti, esperando que lo recordaras. Y al recordarlo, una certeza inquebrantable empieza a crecer, que la vida no es algo que ocurre a tu alrededor, sino algo que brota desde tu interior hacia afuera. Que el universo no es un extraño escenario indiferente, sino un espejo consciente que refleja tu vibración, y que despertar, en el fondo, no es conquistar poderes ni acumular secretos, sino regresar al origen más simple y más profundo, la vibración de tu propia verdad. En ese regreso a la vibración de tu verdad descubres que lo más extraordinario nunca fue oculto en un secreto lejano, sino que ha estado siempre latiendo en la sencillez de lo cotidiano. El misterio no se esconde en fórmulas complejas ni en símbolos imposibles de descifrar. Se oculta en lo obvio, en el acto simple de respirar, en la calma silenciosa de observar sin intervenir, en la presencia desnuda que conecta el instante con lo eterno. Así lo repetían los iniciados. Lo sagrado no es distante, es inmediato. Pero los ojos acostumbrados a buscar lo grandioso suelen pasarlo por alto. El respiro consciente, por ejemplo, que la mayoría considera un gesto biológico sin importancia, era visto por los sabios como el puente vivo entre los mundos. El aire entra y sale, pero en ese vaivén se produce un diálogo incesante entre lo visible y lo invisible. Cada inhalación es recibir lo desconocido. Cada exhalación es liberar lo que pesa. Y cuando lo haces con plena atención, el cuerpo empieza a recordar su propio orden. El campo invisible empieza a reorganizarse y la conciencia se abre como un loto en medio de la quietud. Allí no necesitas esfuerzo, porque la respiración lo hace todo. Es la llave más antigua y, al mismo tiempo, la más olvidada. También el contacto, ese gesto elemental de colocar una mano sobre tu pecho, sobre tu abdomen o sobre el lugar donde duele, ha sido reducido a costumbre sin trascendencia. Pero los iniciados sabían que la mano es extensión del espíritu, que en ella se concentra un lenguaje vibratorio que reorganiza lo que toca. No es la presión de la piel lo que sana, sino la intención que fluye a través del tacto. Cuando colocas tu mano con presencia, no estás acariciando carne, estás transmitiendo luz. El cuerpo lo reconoce y responde, no porque obedezca a tu voluntad, sino porque siente la vibración de coherencia que siempre había anhelado. El mundo moderno, con su obsesión por lo medible, olvidó que los códigos más profundos nunca necesitaron ser complicados, y sin embargo, es en la simplicidad donde yace la verdadera fuerza. El ruido de la mente busca técnicas sofisticadas, fórmulas inalcanzables, rituales adornados, pero la conciencia despierta reconoce que el poder estaba en lo evidente, en respirar con atención, en tocar con presencia, en sostener el silencio como altar. Porque es en lo simple donde lo divino se manifiesta sin adornos. No obstante, esta simplicidad no es superficial. Al contrario, requiere valentía. Porque sentarte en silencio frente a ti mismo
sin distracciones ni excusas. Es un acto de coraje, mirar lo que vibra en lo profundo, aceptar las emociones que surgen, escuchar el murmullo del campo que has ignorado. Todo eso demanda más fuerza que cualquier hazaña externa. Y sin embargo, ese es el camino. Thoth lo sabía. Y por eso dejó su enseñanza disfrazada de paradoja. Lo que parece demasiado fácil para ser verdadero es, en realidad, lo más esencial. Así, poco a poco, lo que antes percibías como técnicas esotéricas empieza a mostrarse como movimientos naturales del ser. Respirar, tocar, observar, estar presente, nada nuevo que adquirir, todo por recordar, porque la sabiduría no se trata de acumular conocimientos, sino de eliminar capas de olvido. Y cuando esas capas caen, cuando la mente deja de resistirse, la conciencia se alinea de manera espontánea con el campo universal. Lo que llamas sanación ocurre sin esfuerzo, porque la coherencia regresa a su cauce natural. Entonces entiendes que nunca estuviste roto, que las dolencias, las tensiones, los síntomas no eran enemigos, sino cartas urgentes enviadas por tu propio campo para llamar tu atención. El dolor no castiga, comunica. La enfermedad no destruye, revela. El cuerpo no se traiciona. Traduce lo que el alma ya no pudo sostener en silencio. Y cuando dejas de verlo como obstáculo y lo honras como mensajero, la relación con tu existencia cambia. El cuerpo deja de ser cárcel y se convierte en templo, en altar vivo donde la vibración del espíritu escribe sus últimos mensajes antes de hacerse visibles en la materia. En ese reconocimiento, lo cotidiano se transfigura, una inhalación se convierte en rito, un silencio se vuelve portal. Una caricia sobre tu propia piel abre la puerta a memorias ancestrales que parecían dormidas. Y lo que ayer llamabas trivial, hoy lo sientes como sagrado. Así comienzas a vivir en un mundo doble, el mismo de siempre, pero cargado de significados ocultos. Las calles, las voces, los gestos. Todo se tiñe de un resplandor invisible que te recuerda que nada es casual, que todo pulsa, que todo habla. Y al sostener esta mirada, comprendes por qué durante siglos esta enseñanza fue llamada prohibida. No porque fuera peligrosa en sí misma, sino porque otorgaba libertad. Quien descubre que la respiración es templo, que la mano es canal, que el silencio es portal, ya no depende de autoridades ni de dogmas. Se vuelve soberano de su propia energía, y un ser soberano no puede ser manipulado, porque recuerda que todo lo que necesita está dentro. Esa es la verdadera herejía frente a los sistemas de control, devolver al ser humano su propia llave. Esa llave, ahora en tus manos, abre un camino que no es lineal, no conduce a un destino fijo, sino a un estado de presencia creciente. Cada día que eliges respirar con conciencia, cada instante en que pones la mano con atención, cada momento en que te recoges en silencio, estás afinando tu campo. Y cada ajuste que logras en ti se refleja en la realidad, como una ola que se expande más allá de lo visible. Allí descubres que no necesitas grandes gestas ni poderes espectaculares. Lo único que el universo exige es coherencia. Y la coherencia se construye en lo simple, en lo cotidiano, en lo que siempre estuvo al alcance de tu ser. Cuando la coherencia comienza a instalarse en tu interior, la vida misma adquiere una cualidad distinta, como si todo lo que antes parecía sólido ahora se revelara como un río en movimiento constante. Lo que ayer considerabas inmutable,
hoy se muestra como un reflejo pasajero de la vibración que sostienes. Y en ese reconocimiento surge una certeza poderosa. El cambio no viene de afuera, sino de la manera en que respiras, en cómo te observas, en el modo en que sostienes tu presencia frente a lo que ocurre. Allí donde antes veías problemas insuperables, ahora percibes símbolos que señalan hacia adentro. Allí donde antes creías sufrir castigos del destino, ahora reconoces resonancias de lo que emites. La conciencia despierta no convierte la vida en un camino libre de desafíos, pero transforma la forma en que los afrontas. Un obstáculo ya no es muro, es espejo. Una pérdida ya no es vacío, es apertura hacia lo esencial. Una enfermedad deja de ser condena y se revela como mapa de lo no resuelto. Lo que cambia no es la materia inmediata, sino la lectura que haces de ella, y esa lectura redefine tu campo entero. Entonces, lo que parecía maldición se convierte en maestro, y lo que parecía ruina se transfigura en puerta. Es aquí donde la enseñanza de Todd resuena con fuerza inquebrantable, porque en sus palabras, todo es vibración. No se ocultaba una metáfora poética, sino un principio operativo. Si todo vibra, todo puede ser afinado. Si todo vibra, nada está condenado al caos eterno. La diferencia entre la armonía y la disonancia no está en la sustancia, sino en la frecuencia que sostiene esa sustancia. Así, lo que llamas tú mismo es como un instrumento. Cuando olvidas tu nota esencial, produces ruido. Cuando la recuerdas, tu sola presencia ordena el espacio. Este recordatorio cambia la forma en que miras tu pasado, porque cada herida que aún late en ti no es solo recuerdo, es vibración activa. Lo que no sanaste sigue resonando, lo que no dijiste sigue buscando salida, lo que no lloraste aún pesa como densidad en el campo, y el universo, coherente en su ley, te lo devuelve en situaciones que replican esa frecuencia hasta que decidas transformarla. Por eso la vida parece repetir las mismas lecciones una y otra vez, no porque te condene, sino porque te refleja con exactitud. La rueda solo se detiene cuando modificas la vibración que la mueve. Si lo comprendes de verdad, ya no huyes de lo que duele. Lo miras de frente, lo abrazas como señal de lo que necesita ser integrado. Ya no luchas por arrancar partes de ti, sino que te abres a reconocer que incluso tu sombra es vibración esperando ser reconocida. Y ese acto de aceptación, lejos de debilitarte, te fortalece, porque el campo se alinea con la verdad. La negación produce fragmentos, la presencia los reúne. La mentira interna dispersa, la sinceridad interior concentra. Con este entendimiento, la realidad deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Cada sincronía, cada dificultad, cada encuentro fortuito es ahora visto como parte de una conversación constante con el cosmos. Te das cuenta de que el universo no busca atraparte, sino guiarte hacia tu propia coherencia. Y mientras sostienes esa coherencia, comienzas a sentir cómo tu campo no solo reacciona, sino que proyecta. Deja de ser espejo pasivo y se convierte en fuerza activa que moldea el curso de lo que llamas destino. Es en este punto donde lo invisible comienza a desbordar en lo visible. Tu energía, tan intensa y ordenada, afecta no solo a quienes te rodean, sino a la materia misma. Percibes cómo la atmósfera cambia en tu presencia, cómo un ambiente cargado se calma cuando llegas, cómo un lugar sombrío se ilumina con tu silencio, y entiendes que no es un milagro ni un don exclusivo.
Es el funcionamiento natural de la vibración cuando se sostiene con claridad. Igual que un diapasón hace resonar cuerdas cercanas. Tu campo en coherencia hace vibrar la realidad a su mismo tono. Y entonces surge una comprensión aún más radical. Si todo lo que ves es reflejo, y si tu vibración tiene el poder de reorganizar ese reflejo, entonces nunca fuiste un espectador en un teatro ajeno, siempre fuiste autor y actor al mismo tiempo. La vida no te sucede, tú la emanas, y ese reconocimiento, aunque pueda parecer vertiginoso, es la semilla de la verdadera libertad, porque ya no esperas que el mundo cambie para poder sentir paz. Descubres que al sostener la paz, el mundo comienza a reflejarla. Ya no buscas señales desesperadamente afuera. Te das cuenta de que la señal eres tú, vibrando con claridad en medio del ruido. En este nivel de conciencia, cada respiro, cada palabra, cada gesto se convierte en acto creativo. No necesitas rituales externos, porque tu vida entera es ritual. No buscas portales escondidos, porque descubres que el portal eres tú, y en ese reconocimiento, la cotidianidad más simple, caminar, cocinar, mirar el cielo se reviste de sacralidad, porque cada instante es campo vibratorio, cada acción es siembra, cada pensamiento es pincelada en el lienzo del todo. Así, lo que parecía una filosofía lejana se convierte en experiencia viva. Lo que antes llamabas misterio se vuelve obviedad, y lo que creías que tenías que alcanzar, descubres que ya estaba en ti, esperando a que dejaras de huir de ti mismo. Allí empieza la verdadera maestría. Vivir con la certeza de que no eres víctima ni espectador, sino vibración creadora. Y que la clave nunca estuvo afuera. La llave fue siempre tuya. Y ahora que la reconoces, el velo comienza a deshacerse y el horizonte se abre como un océano dispuesto a reflejar tu propia luz. Si has llegado hasta aquí con la vibración abierta, notarás que la frontera entre lo interno y lo externo empieza a diluirse como niebla bajo el sol. Lo que ayer se sentía como un límite impenetrable ahora se revela como una ilusión construida por la mente, porque en verdad, nunca hubo un afuera separado del adentro. Todo lo que percibes, cada encuentro, cada sonido, cada circunstancia, es proyección de un mismo campo que late dentro de ti y al mismo tiempo se expande más allá de cualquier forma. Y cuando la conciencia se abre a esa evidencia, la vida ya no se experimenta como una serie de eventos aleatorios, sino como un tejido de correspondencias donde nada sobra y nada está roto. Es entonces cuando comprendes con profundidad lo que las antiguas escuelas llamaban la ley del espejo. No es metáfora ni simple enseñanza moral, es el reflejo exacto de un principio vibratorio. Aquello que niegas en ti se repite afuera hasta que lo reconozcas. Aquello que integras en silencio se refleja como armonía. El mundo se convierte en un libro abierto donde cada página es tu propia voz hablándote en lenguajes distintos. Un conflicto con alguien cercano deja de ser batalla y se vuelve oportunidad para escuchar lo que tu alma lleva tiempo susurrando. Una frustración que parecía provenir del destino se muestra como un eco de algo no atendido en lo profundo. Nada llega para castigarte. Todo llega para recordarte. En esa lectura diferente, el tiempo mismo comienza a comportarse de otro modo. Ya no lo sientes como una línea rígida que te arrastra hacia adelante, sino como un círculo que se abre y se cierra en múltiples niveles. Los antiguos lo sabían bien.
Llamaban a esa percepción la rueda del eterno retorno, el ciclo de lo que vibra hasta encontrar su resolución. Y cuando reconoces esa rueda, ya no te desesperas en la repetición. Observas con paciencia, con la certeza de que la clave no está en huir de lo que vuelve, sino en transformar la vibración que lo hace regresar. Así, lo que antes era prisión se convierte en oportunidad de despertar. Y lo más sorprendente ocurre cuando, al sostener esta mirada, comienzas a notar la sutileza de las sincronicidades. De pronto, los números que se repiten no son casualidad. Las canciones que aparecen en momentos precisos no son coincidencia. Los encuentros fortuitos no son azar. Todo habla, todo responde, todo teje. El universo se comporta como un organismo vivo que pulsa al compás de tu estado interior. Cada señal es respuesta, cada silencio es guía. Entonces la vida ya no es un tablero indiferente, es un diálogo íntimo entre tu vibración y el todo. Esa revelación tiene un efecto profundo. Te libera de la obsesión por el control, porque si cada situación refleja lo que vibra en ti, no necesitas manipular el exterior para sentir paz. Basta con reorganizar el campo interno. Lo que antes te consumía en ansiedad por cambiar al otro, por modificar las circunstancias, ahora se convierte en práctica de presencia. Respiras, alineas, sostienes tu coherencia, y de pronto lo que te rodea empieza a moverse sin esfuerzo. El caos se ordena, las relaciones se suavizan, los obstáculos pierden su rigidez, y entiendes que no fue magia. Fue resonancia, la física moderna, en su lenguaje distante de los antiguos símbolos, ha empezado a confirmar lo mismo que Thoth dejó en sus códigos. El experimento de la doble rendija mostró que la partícula se comporta de manera distinta cuando es observada. La conciencia altera el resultado. Y eso que la ciencia describe en un laboratorio, los iniciados lo sabían desde hace milenios. La atención es creadora. Allí donde pones tu mirada vibratoria, allí se organiza la materia. No es un acto de pensamiento superficial. Es una vibración sostenida con presencia. Por eso decían que pensar es crear, pero no en el sentido mental, sino en el sentido vibratorio. Pensar con todo el ser, sentir con todo el cuerpo, sostener con todo el campo. Y si lo llevas aún más lejos, llegas a comprender lo que parecía imposible. La distancia tampoco es límite. El entrelazamiento cuántico, medido y confirmado, revela que dos partículas pueden afectarse mutuamente al instante, sin importar los kilómetros que las separen, como si una conexión invisible las uniera más allá del espacio y del tiempo. ¿Qué otra cosa es eso sino la prueba de que todo está unido en un mismo campo? Lo que vibra en ti resuena más allá de tu piel. Lo que ordenas en tu interior impacta en lugares que jamás imaginaste. Eres un nodo de una red infinita, y cada movimiento tuyo ondula en la totalidad. Esta comprensión te sitúa frente a una responsabilidad sagrada, porque si cada pensamiento, cada emoción, cada gesto vibra y resuena, entonces no hay instante neutro. Cada momento es siembra. Cada respiración es un acto creador, y la pregunta ya no es si puedes transformar tu vida, sino qué estás sembrando ahora mismo con lo que sostienes en tu campo. No es castigo ni recompensa, es pura coherencia vibratoria. La energía no sabe mentir, refleja lo que eres, no lo que aparentas. De allí surge la verdadera iniciación. Aprender a habitar tu campo como quien habita un templo. No como quien busca escapar de sí, sino como quien reconoce que el altar está en su pecho y que cada silencio es un canto.
Así empiezas a caminar con una nueva dignidad, no basada en orgullo, sino en la certeza de que lo sagrado pulsa en cada célula. Y cuando alguien te mira, aunque no entienda nada de esto, lo siente, percibe que hay algo distinto, algo que no necesita palabras para expresarse. Esa es la vibración que despierta, esa es la frecuencia que transforma, y en ese estado, la frontera final comienza a debilitarse, la que separa lo que llamas tú de lo que llamas universo. Porque poco a poco percibes que no eres un fragmento aislado, sino un reflejo en miniatura de la totalidad. Como es arriba, es abajo, susurraba la tabla esmeralda, y ahora ya no lo lees como lema enigmático, lo reconoces en tu propia experiencia. Lo que sostienes dentro se refleja afuera, y lo que vibra afuera solo revela lo que habita en ti. El círculo se cierra y se abre a la vez, como un ojo antiguo que recuerda que nunca hubo separación. En ese punto, la vida entera se convierte en ritual silencioso. No necesitas templos ni maestros externos. Cada instante es altar, cada gesto es invocación, cada respiración es plegaria. Y mientras sostienes esa certeza, te das cuenta de que lo que llamabas búsqueda ya no tiene sentido, porque lo encontrado siempre estuvo aquí. Nunca se trató de ir a otro lugar, sino de reconocer lo que ya vibra en ti. Esa es la verdadera revelación. El misterio no estaba escondido en manuscritos antiguos, sino latiendo en tu propio campo, esperando a que abrieras los ojos internos para reconocerlo. Y es justamente en este tramo del camino donde las dudas, los miedos y las contradicciones que te han acompañado desde el inicio se muestran con más fuerza, como si quisieran reclamar su lugar antes de desaparecer. Preguntas como, ¿y si todo esto es solo sugestión? ¿Qué pasa si no logro sostener la coherencia? ¿Cómo puedo vivir en un mundo tan lleno de ruido sin perder la frecuencia que acabo de recordar? Surgen con insistencia, porque la mente teme soltar el control que durante tanto tiempo creyó necesario para sobrevivir. No es casual que aparezcan ahora, es parte del rito de paso. La mente se resiste porque sabe que, si aceptas plenamente esta visión, su reinado de ruido y confusión llega a su fin. La primera respuesta a estas dudas está en el mismo lugar donde nació la enseñanza, en la experiencia directa. Ningún argumento externo puede convencerte de lo que ya sientes en tu cuerpo cuando respiras con presencia. Cuando colocas tu mano en el punto de dolor y notas que algo empieza a moverse. Cuando en el silencio de tu pecho emerge una calma que ninguna explicación racional podría fabricar. Eso no es sugestión, es vibración real. La mente duda porque no puede medirlo, pero tu ser reconoce que es verdad. El temor a no poder sostener la coherencia es natural, porque durante años has vivido en el hábito de la dispersión. Sin embargo, no se trata de perfección, sino de regreso constante. El campo no exige impecabilidad, exige sinceridad. Habrá días en que la ansiedad vuelva, en que la ira se encienda, en que la tristeza pese. Y aún así, cada vez que eliges respirar con atención en medio del caos, cada vez que eliges mirar lo que sientes sin juicio, estás regresando. La coherencia no se destruye por los tropiezos, se fortalece en la práctica de volver una y otra vez a tu centro. Y respecto a la dificultad de vivir en un mundo lleno de ruido, la enseñanza de Thoth es clara. No estás aquí para escapar del mundo, sino para vibrar distinto en medio de él. No es necesario huir de la sociedad ni apartarte de todos. Lo que transforma no es la distancia física, sino la frecuencia que sostienes. Puedes caminar entre el ruido sin dejar de escuchar el silencio interno.
porque el silencio verdadero no depende de que afuera todo calle, sino de que dentro tú aprendas a escuchar. Allí radica tu libertad. Otra de las grandes dudas del camino es cómo integrar esta visión en la vida diaria, en los trabajos, las relaciones, las responsabilidades. La respuesta vuelve a ser simple: presencia. Cuando hablas desde el centro, tu palabra ordena. Cuando trabajas sin desconectarte de tu respiración, tu acción vibra distinto. Cuando escuchas a otro no solo con los oídos, sino con todo tu campo, algo en esa persona se reorganiza aunque no lo comprenda. No se trata de cambiar lo que haces, sino de cambiar la vibración con la que lo haces. Cada acción se convierte en práctica sagrada cuando está sostenida por la coherencia interna. Muchos temen también a la soledad que esta visión puede traer, porque despertar significa ver lo que otros aún no perciben, y eso a veces duele. Sin embargo, la soledad aparente es en realidad una señal de que estás afinando tu frecuencia, y pronto, esa frecuencia atraerá a quienes resuenan con ella. No necesitas convencer a nadie, no necesitas forzar conexiones. La vibración es lenguaje suficiente. Lo semejante se encuentra en el momento justo, y lo que no corresponde se disuelve sin violencia. Incluso la pregunta más difícil, ¿y qué pasa con la muerte?, encuentra otra luz en este camino, porque si todo es vibración, la muerte no es final, sino tránsito. La forma se disuelve, pero la frecuencia no se destruye. Lo que eres en esencia continúa vibrando en otras dimensiones del mismo campo. Los antiguos lo sabían cuando hablaban del viaje del alma a través de los planos. Y ahora la física lo confirma al demostrar que la energía no puede aniquilarse, solo transformarse. Así, la muerte pierde su filo de amenaza y se convierte en umbral. En cambio de vestidura, en regreso a la corriente infinita. Con estas respuestas, la trama del viaje empieza a cerrarse. Las dudas no desaparecen de golpe, pero se iluminan, y al iluminarse dejan de ser cadenas. Ya no caminas con el peso de la incertidumbre, sino con la liviandad de quien ha comprendido que cada pregunta es también una puerta. Has atravesado símbolos, respiraciones, silencios, espejos, y en cada uno encontraste fragmentos de ti que antes estaban dispersos. Ahora el campo se siente más entero, más coherente, más vivo, y todo esto conduce a un único punto: la certeza de que lo que buscabas afuera siempre estuvo en ti. Thoth nunca vino a imponer dogmas. Vino a recordarte que eres vibración creadora, que eres reflejo y origen a la vez, que no hay velo que no pueda caer cuando sostienes la presencia, que no hay herida que no pueda revelar sabiduría cuando la miras con amor, que no hay mundo exterior que no responda cuando eliges vibrar desde la verdad. Así, el viaje se prepara para cerrarse, no como quien termina un cuento, sino como quien abre un círculo más amplio, porque lo que ahora entiendes no es conclusión, es inicio. El inicio de vivir cada instante como templo, de reconocer cada respiración como código, de sentir cada relación como espejo y así. Después de recorrer este largo sendero de símbolos, de silencios y de revelaciones, llegamos al punto en que todo vuelve a su origen. Has atravesado velos, has sentido la vibración en tu propia carne, has descubierto que lo que llamabas enfermedad era mensaje, que lo que llamabas destino era reflejo, que lo que llamabas misterio era memoria latente en tu interior.
Lo que parecía oculto bajo capas de tiempo y olvido se ha revelado en la simplicidad de la respiración, en la fuerza de una mano consciente, en el silencio que sostiene la verdad sin necesidad de palabras. El viaje que comenzó con una invitación a cruzar el umbral no termina aquí, porque en realidad nunca hubo final. Lo que llamamos camino es un círculo que se expande, una espiral que sube y regresa al mismo punto en otro nivel. Ahora sabes que no viniste a este mundo a obedecer estructuras externas, ni a esperar respuestas de voces ajenas. Viniste a recordar que eres vibración creadora, a reconocer que el universo responde a lo que sostienes dentro, a descubrir que la coherencia no es meta sino práctica viva en cada instante. La voz de Thoth, la inteligencia antigua que se manifestó en tantas culturas y tantos nombres. No te entrega dogmas ni mandamientos, te entrega un espejo. Y en ese espejo ves que el verdadero guardián de los portales no está en los templos de piedra, sino en el centro de tu pecho, que el verdadero libro de sabiduría no está escrito en tablillas, sino en el ritmo de tu respiración, que la verdadera alquimia no transforma metales, sino tu conciencia, elevándola hasta que comprendes que nunca estuviste separado de lo divino. Ahora te corresponde elegir qué harás con lo recordado. Puedes volver a distraerte con el ruido del mundo, dejando que la memoria se disuelva poco a poco. O puedes sostenerla, cultivar la presencia como quien riega una semilla sagrada, hasta que florezca en cada acto de tu vida. Porque el despertar no es un instante glorioso que llega desde fuera, es un movimiento silencioso que eliges repetir día tras día. La coherencia no es milagro, es disciplina amorosa. El fin de este viaje no es respuesta, es invitación. Invitación a vivir con los ojos internos abiertos, a reconocer lo invisible en lo visible, a tratar tu cuerpo como altar, a escuchar el campo vibratorio que te rodea y a sembrar en él con cada pensamiento, cada gesto, cada emoción. A ser, en definitiva, un ser humano que recuerda su naturaleza divina y la encarna aquí y ahora. Porque la verdadera libertad no consiste en huir del mundo, sino en habitarlo con una vibración tan clara que ya nada pueda atraparte. La verdadera sanación no consiste en eliminar el dolor, sino en escuchar lo que revela hasta integrarlo. Y la verdadera iniciación no se recibe de un maestro externo, sino de la certeza que late en ti cuando reconoces que eres parte del todo y que el todo vibra en ti. Este es el cierre del relato, pero también la apertura de tu propia escritura. A partir de aquí, cada respiro será palabra, cada silencio será espacio, cada acto será oración. Y cuando mires atrás, recordarás que lo único que hiciste fue escuchar aquello que siempre estuvo hablándote. La llave estaba en tus manos desde el principio. La usaste al detenerte, al sentir, al recordar. Y con ese gesto sencillo, abriste la puerta que nunca estuvo cerrada.